Muchas gracias a todos por haber venido el día de hoy. También quiero dar las gracias primeramente a Fundación Tierra por la invitación. Muchas gracias, Juan Pablo, a toda la gente que trabaja contigo, por este esfuerzo además que implica este tipo de eventos, ¿no? Voy a tratar de ser lo más corto con el tiempo, porque además es reducido. El sector de hidrocarburos. Creo que algo que es muy importante comprender es que lo que estamos viendo hoy, esta crisis de abastecimiento, esta crisis energética que ya se la nombra de esa forma, no es algo de hoy, es algo que ha empezado hace tiempo atrás. El sector de hidrocarburos es un sector de largo plazo, eso es algo que también hay que entenderlo y tenerlo muy claro. No es como otros sectores económicos en que agricultura, por ejemplo, ¿no? Siembras papas hoy, cosechas el siguiente año. Hidrocarburos no. ¿No? Igual que el de minería, son sectores de muy largo plazo. Entonces, yo quiero empezar mostrando un poco cómo hemos llegado a donde estamos hoy, ¿no? Quiero mostrar los hitos que han marcado la política hidrocarburífera de Bolivia en los últimos 20 años. Y quiero también subrayar que hidrocarburos, a diferencia de los otros sectores económicos, es de los pocos en los que toda la gente hemos formado parte de las decisiones de política hidrocarburífera, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante y les explico por qué. Primero, no podemos analizar o entender el sector hidrocarburos en Bolivia y la economía boliviana de estos últimos 20 años si no recordamos el contrato de exportación de gas natural al Brasil, que se firmó en 1996, empezó en 1999. Es algo que ha marcado a la economía nacional en estos años. Un segundo hito es el tema del rechazo a la exportación de gas natural boliviano por un puerto chileno que tenía por destino Estados Unidos y México, ¿no? El proyecto Pacific LNG. Desde mi punto de vista creo que es uno de los peores errores que ha cometido Bolivia en estos 20 años del siglo XXI. Un error terrible. ¿Por qué? Porque nos abría los mercados del mundo al gas natural boliviano, ¿no? Y para este sector el mercado es muy importante, sumamente importante. Luego, el año 2002, empiezan los reclamos por renta, ¿no? Había muchos dirigentes, muchas organizaciones sociales que decían que las empresas petroleras se llevaban toda la renta y dejaban muy poca renta para el país. Por lo tanto, empezó un discurso sobre un debate público sobre renta, ¿no? Queremos más renta, más tajada de la torta. Eso se vio plasmado después, el 2003, en lo que se llamó la guerra del gas, ¿no? Que justamente ayer hablábamos, algunos participantes hacían recuerdo del tema de la guerra del gas, que marcó lo que es la política hidrocarburífera boliviana, principalmente con tres aspectos, creo yo, ¿no? La renta, el rentismo, captura de renta, el Estado como actor monopólico de todo el sector, y el gas, ¿no? Todo centrado en el gas. Eso se vio después plasmado en el referéndum del 2004, no voy a ahondar en eso por temas de tiempo, pero el año 2004 ya se hizo un referéndum, ¿no? Eso es importante considerarlo, vamos a ver más adelante rapidito también. El 2004 también empieza la actual subvención a los hidrocarburos, con el decreto supremo 27691 que fijó el precio del barril de petróleo en $27.11, como ayer nos lo recordaba Álvaro en su exposición, ¿no? Y aquí empieza el desastre, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un precio del barril hasta ahora en Bolivia de $27.11, cuando en el mundo hoy en día está en $74, $78 el barril, ¿no? Y ha llegado en otros años a más de $143 el barril. Y en Bolivia seguía en $27. Obviamente ninguna empresa está interesada en ir a buscar petróleo a un país donde le van a pagar $27.11 cada barril que produzca. Mejor se va a otro país, como Colombia, Argentina hoy en día, donde le van a pagar precio internacional. Entonces, ahí hay un tema que hay que considerar. Después todo esto se vio plasmado en la nueva ley de hidrocarburos del 2005, que sigue vigente hasta ahora. Ese es un hito muy importante también, porque responde a todo lo que hemos visto antes, ¿no? Responde al referéndum, responde a la guerra del gas, responde al rechazo al proyecto Pacific LNG. Entre la ley de hidrocarburos responde y recoge toda esa serie de demandas. Luego viene el decreto supremo 28701, llamado de nacionalización. Digo llamado porque yo no estoy de acuerdo con que haya sido realmente una nacionalización, pero ese es otro debate para otro momento. Y finalmente la Constitución Política del Estado del año 2009, que también marca la política hidrocarburífera, sella constitucionalmente, establece en la Constitución varios aspectos, varios candados que ya venían de los aspectos y de los hitos anteriores. Eso es muy importante. No me voy a detener en esto, pero estaba tentado a si ponía o no ponía esta lámina, pero la he puesto porque en este año otra vez viene a plantear el gobierno la posibilidad de hacer un referéndum para quitar o no el subsidio a los hidrocarburos. Ya en 2004 hubo un referéndum.
El referéndum se llamaba referéndum sobre política energética, pero si leen las 5 preguntas, las 5 son sobre hidrocarburos. Hemos mezclado política energética con política hidrocarburífera. Terrible error, ¿no? Eso ha marcado lo que hoy en día estamos viviendo. No voy a ahondar en ello, pero sí es importante recordar que en las 5 preguntas ganó el sí, ¿no? Que está pintado ahí en azul, 87%, 92%. Otro aspecto importante a considerar, si ustedes releen las 5 preguntas, es que la gente votó sin conocer el sector. Votamos, yo incluido, votamos sin conocer los aspectos técnicos, energéticos y económicos del sector hidrocarburos. No podemos volver otra vez a cometer el mismo error en la actualidad, ¿no? Volver a responder sobre algo que no conoces. Si ustedes ahorita me preguntan sobre física cuántica, no conozco, soy un ignorante al respecto. No puedo opinar al respecto, ¿no? Entonces, no podemos volver a cometer el mismo error, porque esto nos ha pasado factura, nos está pasando factura. Eso ha generado, por lo tanto, después de 20 años de todo lo que les he mostrado, ha generado una doble dependencia al sector hidrocarburos. Hay una dependencia energética, como vamos a ver más adelante, y una dependencia económica y fiscal al sector hidrocarburos. Le hemos cargado un peso enorme a un solo sector económico. Digo dependencia energética porque el 92% de la energía primaria que se ofrece en Bolivia el año 2022 viene de fuentes fósiles, gas natural, petróleo condensado y líquidos. El 73% de la energía secundaria en Bolivia proviene también de fuentes fósiles, hidrocarburos. El 81% de la energía que consumimos en Bolivia al 2022 es hidrocarburos, ¿no? Pueden ver ahí, está principalmente diésel, gasolinas, gas natural, otros derivados, GLP, son los principales energéticos que consumimos en el país. Por lo tanto, somos un país que depende altamente de hidrocarburos. El principal sector que consume energía en Bolivia es transporte, público y privado. 55% de la energía que se consume en Bolivia la consume el transporte, ¿no? Principalmente con gasolina y diésel. Ese es un elemento que hay que considerar y que es resultado, si ustedes se acuerdan del 2004, 2003, todo era el gas, ¿no? Queríamos gasificar la economía, había muchos hidrocarburos, veíamos al sector hidrocarburos como la panacea y la solución para el sector, para la economía nacional. Y vemos hoy en día los resultados. Hay una dependencia eléctrica, esta gráfica es del día de ayer. Pueden ver que en hora pico, a las 7 de la noche, el 72% de la electricidad que ha consumido Bolivia ha provenido de termoeléctricas, que funcionan con gas, ¿no? Y esta lámina es de ayer. La pueden ver en el Comité Nacional de Despacho de Carga, y ahí pueden ver en vivo, ¿no? En línea si ustedes quieren, la generación de electricidad. Entonces, claro, si no hay gas, si dejamos de tener gas, tenemos un serio problema con la electricidad, ¿no? Entonces, ahorita no estaríamos pudiendo proyectar esto, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un tema serio con el tema del gas. Por otra parte, decimos una dependencia fiscal. Se hablaba mucho de renta. En este gráfico de arriba pueden ver en el círculo interno, están el 100% de los ingresos que recibe Bolivia por la explotación de hidrocarburos. Del 100% de ingresos por ventas, 29% son costos de transporte, compresión y costos recuperables. La renta es el 71% de los ingresos, ¿sí? De los ingresos por ventas. De ese 71% de renta, se distribuye entre Estado, 82% que se queda en el Estado, y 18% va a las empresas privadas. Ese 82% está compuesto por patentes, regalías, participación en TGN, el IDH, la participación de YPFB, varios aspectos, ¿sí? Pero lo cierto es que Bolivia le ha apostado a la captura de renta. El 2004 en el referéndum, la quinta pregunta decía si estábamos de acuerdo con quedarnos hasta el 50% de los ingresos, no decía con todo. Pero lamentablemente con el tiempo, con el decreto de nacionalización, con la Constitución, eso se ha ido distorsionando a tal punto que hemos ido captando más renta, hasta llegar a quedarnos con el 82% de la renta en promedio. Porque si vemos el 2023, el 2023, nos hemos quedado con el 91% de la renta se queda en el Estado boliviano. Versus Argentina, donde el Estado se queda hoy en día en promedio con 30 y las empresas se llevan 70. Obviamente esa empresa prefiere ir a invertir a Argentina que venir acá, ¿no? Porque el régimen fiscal en Bolivia es rentista, es draconiano, se queda casi con toda la renta. Y al final, como bien decía Álvaro Ríos ayer, y varias veces lo has dicho Álvaro, el 90% o el 82% de cero es cero, ¿no? Nos hemos contentado con captar mucha renta, con quedarnos con la mayor tajada del pastel, pero nos hemos olvidado de que sigue habiendo pastel, pues, ¿no? Entonces el problema está que 20 años después está cayendo la producción de gas,
en un 47%, si comparamos el 2024 con el 2015, hay una caída de un 47%. Es un primer elemento. El segundo elemento que quiero resaltar es que la caída no es de hoy. No es que los bolivianos nos levantamos, ¿no? Con la noticia del presidente Arce, hemos tocado fondo, uy, de golpe cayó la producción. No, la producción venía cayendo desde el 2015. Que viene cayendo la producción, y varios analistas, aquí está Álvaro que lo ha dicho hasta el cansancio, Francesco Zarati, Medina Celi, nosotros desde Jubileo, el Serra, son muchas personas que lo veníamos advirtiendo tiempo atrás que esto venía cayendo. Hoy en día vemos algunos personajes que llaman al diálogo nacional, ¿no? a un diálogo de partidos políticos para solucionar la crisis económica. Ese diálogo tenía que ser aquí, el 2015, ahí había que dialogar. En lugar de dialogar nos dijeron gasólogos, opinadores, ¿no? Un montón de adjetivos que nos descalificaban, en lugar de sentarse a dialogar y ver soluciones. ¿Por qué? Porque es un sector de largo plazo, lo vuelvo a reiterar. Es importante mencionar que a mayor agotamiento de los campos es más difícil recuperar lo que queda. ¿No? Es más difícil recuperar lo que queda. En un campo petrolero nunca se llega a recuperar el 100% de la reserva, ni en Bolivia ni en ningún lugar del mundo. ¿No? Hay una parte que queda, se va a quedar, porque es muy costoso terminarla de recuperar. A menor producción, menor exportación, menor comercialización. Acá pueden ver, al Brasil le estamos exportando la mitad. Antes le exportábamos 32 millones de metros cúbicos día, actualmente le estamos exportando 14. A la Argentina le exportábamos 16, hasta septiembre de este año le hemos exportado 4, ahora 0. Y el mercado interno es el único que está creciendo, resultado de esta política de gasificar la economía. Pero ¿qué va a pasar si nos quedamos sin gas? ¿No? Como lo hemos visto más adelante, atrás, hay una dependencia muy fuerte en la generación eléctrica y en el consumo de energía al gas natural. Álvaro Ríos ya lo decía ayer, posiblemente tengamos que importar GLP el 2026, quizás el 2025 incluso, y gas natural entre el 2027 y 2028. Bolivia ha pasado de ser un país exportador a convertirse en un país importador de hidrocarburos. En la línea azul pueden ver los ingresos que hemos recibido por exportaciones de gas, y en la línea amarilla lo que hemos importado de hidrocarburos. Pueden ver que en el 2014 la diferencia era enorme. Teníamos un superávit en balanza comercial de 5.400 millones de dólares a favor. Es decir, exportábamos 5.400 millones más de lo que importábamos. ¿Sí? Pero esas curvas se cruzan el año 2022, ¿no? Y empezamos a tener un déficit, 100 millones de déficit, es decir, importamos 100 millones más de lo que exportamos, y esto viene creciendo. Y si vemos los datos a agosto de este año, tenemos un déficit de 512 millones de dólares en balanza comercial de hidrocarburos, ¿no? Entonces es un problema que está creciendo, es un problema crítico, y tenemos que buscar cómo resolverlo. La producción de líquidos, también lo mostraba ayer Álvaro, ya ha caído en un 54%, peor que la de gas, ¿no? Producíamos 61.000 barriles por día, actualmente 28.000 barriles por día en promedio, el promedio anual. Si vemos el mes, estamos bordeando los 26.000. El 80% del diésel consumido el año 2022, de acuerdo al último dato público que se tiene, era importado. Según el presidente Arce, el 85% del diésel actualmente es importado. Pueden verlo en esta gráfica de aquí abajo, en amarillo, va creciendo la barra amarilla, que son las importaciones. Entonces, importamos cada vez más el diésel que se consume en Bolivia. En el caso de la gasolina, de acuerdo al Balance Energético Nacional 2022, el 40% era importada. Según el presidente Arce, actualmente el 58% de la gasolina que consume Bolivia es importada. ¿Sí? En 2023, Bolivia ha consumido cerca de 6,5 millones de litros de diésel por día. Hay veces que ustedes ven en la prensa, ¿no? La prensa dice, YPFB anuncia que se están entrando 100 cisternas con 40 millones de litros por día, y la gente dice, wow, ¿no? Te impacta el dato. Dices, wow, 40 millones, estamos con el problema resuelto. Consumimos 6,5 millones por día, ¿no? Entonces, eso no nos alcanza con los 5 días y eso ya va a estar chao. Entonces, no es algo relevante. No estamos solucionando los problemas de fondo, estructurales. El precio promedio de importación de diésel actualmente es de 14 bolivianos el litro. Eso quiere decir que Bolivia requiere 7,7 millones de dólares por día para importar diésel y 3,7 millones día para importar gasolina. En total, requerimos 11 millones de dólares día para importar combustibles. Y ustedes saben que tenemos un problema de divisas. Ayer Álvaro bien lo decía al compañero de la camisa amarilla, que creo que no está hoy día de amarillo, pero nos decía que ¿con qué importamos?
¿Podemos importar pagando en bolivianos? Supongamos que quitamos la subvención. Supongamos. ¿En qué van a ir con qué van a pagar su gasolina en la estación de servicio? ¿Con qué dinero? Bolivianos. ¿No ve? Van a sacar su platita de la billetera y van a pagar. Con una lágrima, pero van a pagar. ¿No ve? Pero para importar necesitamos dólares. O sea que aunque solucionemos el tema de la subvención, seguimos con el problema de la divisa para importar ese combustible. Y antes de pasar, el gobierno actualmente apuesta al tema de biocombustibles. Yo ahí aprovecho para subrayar y resaltar el estudio reciente que ha publicado Fundación Tierra. Me imagino que Gonzalo lo va a comentar. Es un estudio muy bueno sobre el tema de los biocombustibles, las perspectivas que tienen, el impacto que pueden tener, que es muy bajo en realidad, y no van a solucionar el problema estructural y de fondo, ¿no? De fondo. Ahora, claro, ¿por qué estamos importando más? Porque el parque automotor también ha crecido. El parque automotor en Bolivia en los últimos 20 años ha crecido 6 veces. De haber tenido cerca de 500,000 de vehículos como parque automotor legal, tenemos 2,5 millones de vehículos registrados legalmente. De ese parque automotor, el 93% está registrado como vehículos particulares, cuando debería ser más bien la mayor parte públicos. Eso pasa en el resto del mundo. Sin embargo, en Bolivia más bien son particulares. ¿Por qué creen? Porque pagamos nada, ¿no ven? Nos cuesta muy barata la gasolina, entonces es un incentivo para comprarte tu autito particular. No, aunque sea chiquitito, de 800 centímetros cúbicos, no importa, pero es autito al fin. Entonces, eso nos ha incentivado a que el parque automotor crezca y por lo tanto demanda cada vez más combustible. 73% del parque automotor está conformado por motos, vagonetas y automóviles. El principal vehículo que hay en Bolivia son motos, 32% son motos. Vagonetas, 25% y luego automóviles. Sumados los tres, 73% de nuestro parque automotor está conformado por ese tipo de vehículos, no por buses públicos, no por transporte público masivo, sino por vehículos particulares. El 13% del parque automotor boliviano, el 13%, es modelo 2021-2025. El 35% es anterior al año 2000, son modelos antiguos, por lo tanto no están hechos para biocombustibles. No, los vas a dañar si le cargas biocombustible a más de una tercera parte del parque automotor. Entonces, son temas que hay que considerarlos al momento de hablar, ¿no? de discursear el tema de los biocombustibles y si solucionan o no. Con esta estructura de parque automotor, obviamente que no, ¿no? Porque son vehículos que no están hechos para biocombustibles. Hay una dependencia energética en el mercado interno, por lo tanto, principalmente gasolina y diésel. Está vigente en Bolivia desde el 2005, los precios que pagamos actualmente, aunque la base de eso data de agosto del 2004, como les he mostrado con el Decreto Supremo 27691. Se aplica en Bolivia una subvención ciega, representa cerca del 5% del PIB. Digo que es subvención ciega porque no distingue, como decía ayer el Álvaro, paga un gas natural subvencionado, el que tiene su piscina en San Alberto y que lo pueden ver en el teleférico verde cada vez que pasamos por yendo a Irpavi, ¿no ve? Se ven casas con piscina que pagan un gas subsidiado, ¿no ve? O ven una persona cargando combustible en un auto, una vagonetaza así de lujo, linda, bella, hermosa, pero que paga el mismo precio que paga un taxi Corolla Toyota del 95. ¿No? Entonces es una subvención ciega. Aquí pueden ver que en el caso de del diésel, que cuesta 14 bolivianos el litro, el consumidor está pagando cerca del 27% del precio real. El resto es subsidiado. ¿Por quién? Por el Estado, ¿no? Por todos nosotros. En el caso de la gasolina, el 35% del precio es pagado por el consumidor actualmente. El resto es subsidiado. Lo subsidiamos todos. Eso, perdona, ha generado un problema serio, por tema de tiempo creo que no voy a poder, pero ha generado un problema serio presupuestario. Cada vez gastamos más en temas de subsidio, ¿no? Aquí este dinero, por si acaso, es para la subvención, no es lo que gastamos en importar. No, por ejemplo, en el 2023 el país ha presupuestado $1,000 millones para el subsidio a los hidrocarburos, pero ha gastado $1,800 millones, ¿no? $800 millones más, dado que aquí somos paseños, creo la mayoría, hubieran servido para construir 80 hospitales como el de Cotauma. ¿Cuánta falta hubiera hecho eso en la pandemia? ¿No? Cuando insistimos mucho en que el Estado sea el que haga, el Estado tenga su empresa, el Estado explore, hay que recordar lo que los economistas llamamos costo de oportunidad. Es decir, esa platita que el Estado, los 70 millones que se han gastado en Mayaya, servían para construir 7 hospitales. Eso es un costo de oportunidad, ¿no? En vez de gastármelo en eso, me lo puedo o debería gastármelo en otras cosas como que son más urgentes, como salud, educación, desarrollo productivo, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo también presente.
¿Por qué no hay exploración? Ya a forma de cierre y de resumen, ¿por qué no hay exploración en Bolivia? El gobierno ha sido muy hábil, creo yo, y lamentablemente las autoridades también, en mostrarnos que el problema es exploración. Pero el problema no es la exploración es una consecuencia de otras cosas. ¿Consecuencia de qué? De un régimen fiscal demasiado favorable al Estado. El Estado, como hemos visto, se queda con el 71% de los ingresos y el 91% de la renta. Primer problema. Segundo problema, inseguridad jurídica y desinstitucionalización. Es muy difícil ir a invertir en un país que no ha intentado nacionalizar una, sino 3 veces el sector hidrocarburos. Tú le dices a las empresas, vengan a invertir en Bolivia, sí, claro, viejo, ¿no ve? Y en 10 años me nacionalizas. Es muy difícil. La seguridad jurídica es importante y la institucionalidad también. Hoy en día YPFB se fiscaliza a sí misma, cuando debería fiscalizar a la ANH. ¿No es cierto? Mucha gente en las colas que hacemos de combustible me dicen, ¿y realmente son 95 octanos? Y yo le digo, no sé, no sé. Tengo que creerle a la ANH, pucha. En teoría sí, pero ¿cuánta gente le cree a la ANH en términos de imparcialidad que realmente esté fiscalizando a YPFB? Porque al final responden al mismo jefe, ¿no es cierto? Entonces es un tema complicado. Luego el tema de pérdida de mercados. Si no hay mercados, ¿para qué vas a explorar? Si nadie me va a comprar mis salteñas, ¿para qué voy a producir salteñas? ¿No ve? No tiene sentido. Y finalmente el subsidio, la subvención a los hidrocarburos. Un país que tiene una política de precios de subsidio hace que eso no sea rentable para cualquier empresa petrolera. Prefieres irte a invertir en otro país donde te pagan un mejor precio del barril de petróleo. ¿Qué se puede hacer? Y con esto ya termino. En el que se puede hacer hay que distinguir 2 momentos, el corto plazo y el mediano y largo plazo. En el corto plazo, primero, eliminar el subsidio al diésel y la gasolina especial. Desde Fundación Jubileo, hace 2 años habíamos sugerido refocalizar. No eliminarla, sino refocalizarla. Mantenerla a cierto estrato de la población, vulnerable, con pocos recursos, si ustedes quieren. Pero para el resto de la población, establecer precios diferenciados con combustibles diferenciados. Bueno, eso era posible con un déficit fiscal del 7%, que había hace 2 años. Hoy en día el déficit fiscal supera el 11%, 2 dígitos. Por lo tanto, ya no se puede, ni siquiera mantener a ese grupo de población, ¿no? Entonces hay que buscar cómo eliminar el subsidio al diésel y la gasolina y por favor, que no sea mediante referéndum. No le podemos volver a preguntar a la gente que no tiene información suficiente, que no conoce sobre un tema, que decida sobre algo que debe decidir a quien le pagamos un sueldo por decidir esas cosas, por hacer política pública, ¿no? Y por otra parte, que no sea como se intentó hacer el 2010. El 2010, cuando el expresidente Evo Morales, 26 de diciembre, intentó quitar la subvención, ¿se acuerdan? Modificó el IHD para subir el precio a nivel internacional. Eso fue terrible. No se debe hacer por esa vía. Lo que se debe hacer es eliminar el Decreto Supremo 27691 de agosto del 2004 que fijó el precio del barril en $27.11. Eso es lo que se tiene que eliminar. Y a partir de eso, los precios en cadena tienen que variar. Segundo, libre importación de combustibles. YPFB no tiene la capacidad logística ni económica para importar combustibles de manera oportuna y eficiente para el país, no cuenta con la suficiente cantidad de divisas que se requieren, por lo tanto el privado sí, y lo puede hacer. Tercero, equilibrio de la matriz eléctrica. Ojo que esto que les estoy diciendo va en este orden, por si acaso. No podemos primero equilibrar la matriz eléctrica si no eliminamos la subvención. No podemos decir pongamos paneles solares a todos mientras sigamos con la subvención. Porque la subvención es un incentivo para consumir combustibles fósiles. Por lo tanto, si no eliminamos primero el subsidio, todo lo otro no funciona. ¿Sí? Hay que equilibrar la matriz eléctrica, avanzar con solar, avanzar con eólica, hidroeléctricas de mediano y pequeño tamaño, no los chepete, bala, que son una locura, pero sí las de mediano y pequeño tamaño. Políticas integrales de electromovilidad. Hemos visto que nuestro parque automotor es el que consume más energía, 55%. Es algo que hay que cambiar y para eso hay que desarrollar electromovilidad. Pero obviamente, si ahorita le metemos electromovilidad por meterle nomás, porque a veces somos así, ¿no? Como país. El 2021, de hecho, ha salido un decreto supremo que libera de impuesto de importaciones a los vehículos eléctricos, pero como hemos visto antes, el 72% de la electricidad, ¿de dónde viene? Del gas. Entonces no sirve de nada que le metamos vehículo eléctrico si voy a tener que enchufarlo, ¿no es cierto?, a una corriente de energía que está alimentada por gas que se está acabando. Entonces, por eso vamos en este orden, ¿sí? Vamos en ese orden. En el mediano y largo plazo, una nueva ley de hidrocarburos que parte por un entorno del negocio.
¿no? Hay que dar condiciones para que el entorno del negocio sea otra vez atractivo. Muy difícil que vengan a invertir aquí en Bolivia empresas cuando no hay divisas, ¿no es cierto? Porque para traerme un taladro de perforación necesito, ¿qué? Dólares, ¿no es cierto? En Chuquisaca hay un taladro que ha estado instalado 2 meses en el pozo Yapucaiti X2, X1, que no ha estado operando, ¿por qué? Porque faltaba diésel para que perfore el taladro, porque funciona con diésel, ¿no? Entonces, es importante darle condiciones, un entorno del negocio favorable a la inversión. Segundo punto, institucionalidad. Roles claros para cada institución. ¿Qué hace YPFB? ¿Qué hace la NH? ¿Qué hace el ministerio? ¿Qué hacen las empresas? ¿No es cierto? Roles claros. Segundo, institucionalizar YPFB y la NH. Hoy en día YPFB es una fábrica de empleo y no, o sea, produce más empleo que gas. ¿Sí? Entonces hay que institucionalizar YPFB y la NH mínimamente. Tercero, transparencia y acceso a información. No podemos pedir a la gente que debata sobre transición energética si no tiene idea de dónde viene la electricidad, si no tiene idea cuánta gasolina se está importando y a qué precio, si no tiene idea cuánto diésel estamos importando y se alegra cuando te dicen hemos importado 1 millón de litros, cuando se consumen 6 millones por día, ¿no es cierto? Entonces es un tema importante. Condiciones previas, la consulta previa es fundamental. Y la consulta previa es necesaria para la empresa y para las comunidades indígenas. Entonces la consulta previa tiene que ser bien reglamentada, tiene que corregirse lo que se ha dañado en términos de consulta previa, no voy a ahondar en eso, podemos hablarlo después. Quinto, contratos de exploración y explotación. Hay que ajustar el tema de los contratos de exploración y explotación, incorporando cláusulas de seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque como les decía, somos un país que no contento con haber intentado nacionalizar una vez, lo hemos hecho 3 veces, ¿no? Entonces hay que dar condiciones de seguridad jurídica y eso tiene que estar en una nueva ley. Sexto, mercados. Hay que cambiar en la ley la política de precios al mercado interno, hay que quitar el tema de la subvención y hay que fijar de manera más racional y razonable los precios del gas al mercado interno. Sí, ese es otro tema que es bastante largo, pero no me voy a quedar porque creo que ya me estoy pasando del tiempo, sí. Séptimo, régimen fiscal. Yo sé que esa es la parte más dura, es el corazón casi de la nueva ley de hidrocarburos, toca muchos intereses, pero lamentablemente hay que hacerlo, hay que cambiar el régimen fiscal. Desde nuestro punto de vista como Fundación Jubileo, entendemos que hay que mantener la regalía departamental del 11%, eso está en la Constitución. La regalía nacional compensatoria que hoy en día llega a BEN y PANDO debería beneficiar a todos los departamentos no productores. La participación del TGN, que es del 6%, actualmente debería bajar al 5%. El IDH proponemos que se incorporen escalas móviles, no un 32% fijo para todos, sino escalas móviles que cambien, que fluctúen en función de precio, producción y tipo de campo. Eso, básicamente. Y para terminar, el uso de la renta. No podemos seguir repitiendo el mismo desastre tantas veces. Hemos recibido renta por minería y la hemos malgastado. Hemos recibido renta por el estaño y lo hemos malgastado. Hemos recibido renta por el petróleo en los 70 y lo hemos malgastado. Hemos recibido renta por el gas, no la hemos usado bien, la hemos malgastado. Y estamos pensando en echarle mano al litio, ¿no? Y esa renta también la vamos a malgastar, no pues, ¿no? Entonces tenemos que definir cómo usar de manera inteligente la renta, principalmente en 2 cosas, fondos de desarrollo productivo y fondos de ahorro. Nosotros lo propusimos el año 2012, lamentablemente el ministro de Economía de esa época no estuvo de acuerdo, dijo que Bolivia tenía muchas necesidades y que no se podía ahorrar, estilo fondo noruego, y rechazaron la propuesta, y también los niveles subnacionales. Cuando hablamos de renta estamos muy acostumbrados a decir el gobierno nacional, ¿no? El Evo lo usó mal, ¿no? O el Arce lo usó mal. Ojo, la renta petrolera en Bolivia, el 46% va a los niveles subnacionales. Por lo tanto, el mal uso y mala gestión de la renta no es solamente responsabilidad del nivel central. También lo fue de las gobernaciones, también de las alcaldías y también de las universidades. La universidad recibe IDH y con eso debió haber hecho investigación y desarrollo para mostrarnos dónde invertir, ¿no es cierto? La renta dignidad también recibe IDH, las Fuerzas Armadas y Policía también reciben IDH, entonces cuando llueve moja a todos. Con eso yo me quedo, muchas gracias y pasamos a la siguiente. Buenos días, ¿cómo están? ¿Está don Jaime Solares o no? Está ahí atrás. Bien, saludar a los panelistas, a don Gustavo, que acabamos de conversar, de la Cámara Nacional de Transportes, sobre el tema del diésel y la preocupación del sector. Ya nos conocemos con los compañeros de Jubileo, a Raúl, y básicamente voy a
añadir algunos datos porque estamos totalmente de acuerdo en las cifras y en las evaluaciones económicas que tiene Jubileo desde hace varios años sobre el tema de hidrocarburos. Entonces, sin más, lo que voy a presentarles es biocombustibles y dependencia energética combinando ambos temas, ¿sí? Entonces, pasaremos directamente a la primera lámina. Tenemos que hablar de algo que no hemos hablado en Bolivia y se llama dependencia de combustibles importados. Hace 10 años no era un problema, no era una realidad, quizás no lo veíamos, entonces hablar de que tenemos dependencia de combustibles importados era una cosa que no era propio de Bolivia, ¿sí? Pero hoy en día la situación ha cambiado y para eso este es un cuadro adaptado que en realidad el término más amplio sería dependencia energética, ¿no? Porque es un cuadro que más o menos mide la gravedad de una crisis energética, en este caso respecto al diésel y la gasolina, que cuanto más alto sea la participación de los combustibles importados, tendremos mayor, el riesgo será mucho mayor. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, tener 20% del combustible importado de todo el consumo nacional que 50, que 75 o 100%, ¿sí? Entonces, a mayor porcentaje de importación, mayor riesgo, mayor vulnerabilidad, mayor dependencia energética, en este caso de combustibles importados. Esto creo que es importante de tener en cuenta para saber qué tipo de políticas públicas debemos planear y quizás en este caso qué tipo de decisiones económicas cada uno de nosotros debemos tomar para los próximos años. Es una explicación solamente conceptual en esta primera lámina. Vayamos a la segunda. Ya, esta es la lámina aplicada a los datos que Raúl ya ha mostrado y básicamente son lo mismo. En la primera columna está el dato del diésel, en la segunda está el dato de la gasolina, ¿sí? El primer punto de partida, en el caso de diésel, 48%, es un dato de hace 7 años. Quiere decir que hace 7 años la proporción de diésel importado era del 48%. Y el restante 52% era producción nacional, ¿sí? Entonces, calificando en ese cuadro, la dependencia era moderada, ¿no? No estábamos en un nivel alto, por eso digo que esto no se suele hablar en el país de esto. Y fíjense, en 7 años ha escalado y ahora con datos del 2023 estamos en 86% de dependencia. Es decir, prácticamente 9 de cada 10 litros de diésel es diésel importado, ¿sí? Entonces hemos aumentado 38 puntos porcentuales en 7 años. Entonces, esta es la velocidad que ha adquirido esta dependencia es tal que ni siquiera nos hemos dado cuenta en muchos casos. En el caso de la gasolina se habla menos, pero también tiene ese comportamiento, ¿no? Otra vez, hace 7 años, 22%, moderado, dependencia moderada, casi baja, ¿no? Y hemos llegado a un 56% el año 2023. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos siguiendo el mismo ritmo que el diésel, no es tan grave, pero ya hemos superado el techo del 50%, estamos en una dependencia alta, ¿no? Bueno, esta es la velocidad con que nos estamos yendo hacia el riesgo. La otra mala noticia es que esta velocidad no tiene, necesitamos aplicar, si aplicamos ahora el freno, esto todavía va a parar de aquí a 5 años. Entonces, estas flechas van a seguir subiendo, en el caso del diésel hasta el techo, ¿no es cierto? Y lo mismo en el caso de la gasolina, ¿sí? Para el año 2030 nosotros tenemos proyecciones. Raúl hablaba de 11 millones de dólares de día para abastecer con los importados, más o menos estamos en las mismas cifras, unos 8 millones. Necesitamos como unos 360 cisternas, porque ya que estamos hablando de cisternas de combustibles importados para abastecer el mercado interno por día,
¿no? Ahora es un poco menos, pero ese es el parámetro al que vamos a llegar. Si probablemente ustedes imagínense solamente los caminos por donde importamos, y prácticamente no va a alcanzar ni las carreteras para traer tantos camiones cisternas. Entonces estamos en una situación muy complicada, compañeros, ¿no? Sigamos ahora con la siguiente lámina entonces. Bien, dicho esto, lo que quiero mostrarles acá en una sola lámina, en realidad esto que está en un libro de la Fundación Tierra que ustedes pueden descargar libremente, queríamos evaluar esto que se ha venido hablando durante mucho tiempo, no solamente de parte del gobierno nacional, sino también de parte de los sectores agropecuarios de Santa Cruz, en el sentido de que tenemos que solucionar esta escalada, esta dependencia de importaciones mediante la producción nacional de biocombustibles. Y básicamente biocombustibles son dos: etanol, que se obtiene básicamente a partir de la caña de azúcar, es alcohol anhidro y se mezcla con la gasolina, y que en algunos surtidores ya existe esto, ¿no? Y es un acuerdo con el sector privado, con el sector cañero que produce esto. Y eso viene desde el año 2018 con más fuerza, aunque hay antecedentes de ese trabajo en el sector gubernamental desde más antes. El segundo aspecto es biodiesel. Biodiesel no se hablaba el año 2018, después tiene mucho más fuerza porque obviamente el problema mayor nuestro era el diésel. Entonces se dice que tendríamos que sustituir, ¿no?, esta dependencia excesiva de las importaciones mediante la producción nacional de biodiesel. ¿Y biodiesel de qué se produce? Bueno, básicamente de soya y de aceite de palma aceitera, que también hay un proyecto en el norte de La Paz de implementar 64,000 hectáreas de palma aceitera. El presidente, de hecho, hace un mes, con un poco más quizás, ha reiterado la vigencia de este proyecto, de este plan de producción de biocombustibles. El problema, aquí hay varios problemas, pero un problema fundamental con el caso de la producción de biodiesel a partir de la palma aceitera es que el plan gubernamental señala que se necesitan al menos 64,000 hectáreas de palma, y lo que la Fundación Tierra ha corroborado y ha constatado es que por lo menos hasta el anterior mes existían 36 hectáreas sembradas. Hay más plantines, pero esos plantines todavía están en los viveros, ¿no es cierto? Podríamos quizás vender como bonsai y recuperar algo de esta plata que hemos invertido. En resumen, no vamos a tener biodiesel de palma aceitera, ¿sí? La otra propuesta es producir biodiesel a partir de aceite de soya. Y aceite de soya exportamos 100%. Si la idea es sustituir las importaciones, ¿tiene lógica económicamente, pregunto, sustituir con un producto exportable? ¿No? Por un lado queremos ahorrar dólares y por otro lado estamos perdiendo dólares porque queremos transformar en biodiesel el aceite de soya internamente. Y creo que nadie quiere este biodiesel, ¿no? Seguramente la Cámara Nacional de Transporte nos hará más comentarios de qué opinión tienen como sector del uso de los biocombustibles. Entonces, en este momento, si hay una planta en Santa Cruz, no sabemos cuánto de biodiesel a partir de la soya se produce, pero EMAPA ha quedado a cargo de recolectar soya, ¿no?, y procesar esto, pero en los términos de datos que tenemos ahí, en el mejor de los casos, ahí hay 3 posibles escenarios hasta el año 2030, una flecha es el escenario optimista, el que está más arriba, el de azul, el de intermedio es el escenario intermedio y después está el escenario pesimista. ¿Qué quiere decir? Que en el mejor de los escenarios, que realmente 64,000 hectáreas de palma aceitera tengamos, que realmente tengamos la cantidad de producción de soya para el biodiesel, llegaríamos al año 2030 a una dependencia del 99%, ¿no? Y en el mejor de los casos, es decir, que produciendo todo eso llegaríamos a un 91% que está por encima del 88% o del 86% actual. Es decir, incluso haciendo cálculos matemáticos,
¿no? Si matemáticamente, ¿hasta dónde podríamos llegar? Esa sería la pregunta. Esto es como hablar de la selección nacional que está desclasificado y matemáticamente todavía es posible llegar al mundial. Entonces, digamos que aplicamos esa lógica, vamos a llegar a un escenario de 91% de dependencia de diésel importado en el país, incluso produciendo todo el biodiesel tal como dice el plan gubernamental. Es decir, no hay salvación, si ese plan no tiene ninguna capacidad de reemplazar, de sustituir. No hablemos de la parte económica, que es otro caso, porque cualquier producción de biocombustibles tiene mucho más costo, ¿no es cierto? Entonces vamos a estar en el rango de un 91 a 99%, y lo más seguro en un rango de 97% de dependencia al año 2030. Eso es lo que tenemos en este estudio. Y en el caso de la gasolina, estaremos en un rango, digamos, el más optimista, en el sentido de cuánto podemos ahorrar, en un 74% hasta un 84% de dependencia de combustibles importados. Es decir, hoy en día, la escasez del diésel que estamos viendo, el año 2030 vamos a tener el mismo grado de escasez en el caso de la gasolina, ¿no? Ahora estamos viendo a los transportistas, a los camioneros, hacer filas, dormir 3, 4 días en las gasolineras. Entonces, de aquí a poco el transporte privado, el transporte público, el sector privado es el que va a tener que hacer estas filas. Sí, por detrásitos, pero por detrás el mismo camino es lo que está siguiendo el sector de la gasolina. Esa es la situación. Entonces, es una situación crítica y estos son los datos y esto creo que hay que un poco eliminar la discusión política, ¿no? La discusión electoral, y aquí tenemos una cosa concreta que nos va a afectar a todos. Pasemos al siguiente. ¿Qué podemos hacer? Bueno, Raúl ya ha propuesto todo un esquema de corto plazo, de mediano plazo, que creo que todos podríamos suscribir este plan. Es el plan idealista, pero en un país como el nuestro va a ser muy complicado comportarnos como europeos, ¿no? Entonces, vamos a tener problemas. Entonces, añadiría algunas ideas más. Primero, creo que tenemos que pensar en un plan nacional de contingencia. Un plan nacional de contingencia no es lo mismo que un plan de corto plazo. De contingencia es manejo del riesgo, manejo del momento crítico, manejo del desastre. Ese es un plan de contingencia. Y creo que eso es lo que nos corresponde, diría yo, incluso antes del plan de corto plazo. Porque aquí ya tenemos preguntas muy complicadas. Si cuán efectivas son los planes para el curso, son los planes en curso para la gestión de los riesgos. Y en este momento los riesgos de la dependencia excesiva de combustibles importados no estamos gestionando en el país. La única manera en que pensamos que se está gestionando es mediante producción de biocombustibles. Pero no hay producción de biocombustibles, por lo tanto no hay una gestión de riesgos por esta excesiva dependencia. Si debemos seguir importando en cisternas o construir un oleoducto, yo no soy especialista en el sector, pero sabemos que actualmente los costos de importación además se han elevado por el costo del transporte, ¿no? Las camiones cisternas van hasta la frontera, carga del combustible, y lo traen no solamente aquí a los surtidores de Sencata, del Alto, sino tienen que llevar hasta Santa Cruz, y de Santa Cruz a la Chiquitanía y a San Matías. Y todo eso se hace por tierra, y todo eso se hace con combustible, ¿no? Alguna vez algún chofer preguntaba, la mitad del camión cisterna debe ser el combustible que se lo ha gastado en todo este trayecto, ¿no? Entonces sabemos que hay un coste de transporte muy alto en este momento, y como esto ha escalado solamente en 7 años, ni siquiera hemos pensado si hay otras vías baratas de importar. Y creo que en nuestra cabeza está la idea de que nos resistimos a la importación, pero deberíamos prepararnos para la importación, ¿no? Porque la importación significa costos de transporte y nosotros no tenemos este sistema para, ni siquiera para el gas que vamos a tener que importar, ¿no? Estamos pensando en construir del Pozo del Norte, ¿cómo se llama? De Mayaya estamos pensando un gaseoducto para que conecte aquí, no sé cuántos kilómetros son, ¿no? Si por la cantidad de gas que tiene, porque no es megaplanta, ¿no? Si va a tener que ser como tubería del agua que llega a nuestras cocinas, no da para más.
Creo que no vale la pena pensar en algo de eso, y aquí hay un tema muy de fondo. Crédito externo para biocombustible, o para combustibles, perdón. ¿Cuánta deuda? ¿De dónde? Tampoco hemos hablado de esto en el país. Si lo que se está haciendo es pedir créditos para cualquier otra cosa, llega al Banco Central y se lo lleva directamente para comprar combustibles. Estamos contrabandeando el crédito externo para pagar combustibles que necesita efectivamente dólares. Ayer alguien decía, los BRICS van a inventar una nueva moneda. ¿Cómo sería la solución? Alguna vez hemos escuchado, los chinos van a abrir aquí un banco. Si no importa si son de BRICS la moneda, la divisa, o es de los chinos, o cualquiera, pero si es moneda de afuera, esa moneda, para obtener, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que exportar, ¿no? Entonces no importa si son dólares, euros o BRICS, tenemos que exportar, y si no tenemos capacidad de exportación, no vamos a tener acceso a esas divisas. Entonces no es la solución, ¿sí? Ni estas de criptomonedas que tanto se habla ahora, que facilita la transacción, pero el dinero real no fluye de esa manera. Entonces, tenemos aquí un tema. La pregunta será, ¿quién puede obtener este crédito externo, ¿no? ¿Y bajo qué compromisos? Y aquí creo que viene muy bien el plan de Raúl, ¿no? Un crédito externo específico para el manejo de la crisis de combustibles debería estar atado a un conjunto de planes, ¿no?, de mitigación y de recuperación de la crisis energética, y eso no hemos discutido en el país. ¿En cuánto deben incrementarse los precios actuales? Creo que en La Paz, es mi percepción personal, yo trabajo y vivo en Santa Cruz. En Santa Cruz ya hay una aceptación tácita de que suba el precio del diésel de una vez, porque la gente duerme 3 días, 4 días ahí en los surtidores, ¿no?, esperando cargar, no les dan todo el combustible que desean, entonces tienen que volver en otro surtidor a cargar, a esperar, y eso es un costo económico, ¿no? Y es un costo económico tanto para el empresario como para el productor, ¿no? El compañero Paulino Sánchez, productor soyero, decía, una mañana me llama y me dice, Gonzalo, me había dormido en el surtidor, he esperado 3 días y me han sobrepasado y llegó la cisterna y me he quedado sin el diésel, ¿no? ¿Saben por qué no ha afectado la producción de soya el año pasado? Porque los soyeros han estado, ¿cómo se llama?, han estado acumulando diésel para su próxima siembra y cosecha. Pero eso ya se acabó, porque hasta los taxistas han hecho aquí en La Paz, ¿no es cierto?, sus 2 turrilitos de gasolina, pero se está acabando. Entonces, este año vamos a tener menor cantidad de hectáreas sembradas y vamos a tener un problema fuerte. Y en esa evaluación empresarial económica, tanto el pequeño como el grande dice, no sale más barato finalmente que perder el tiempo haciendo todo esto, ¿no?, o yendo al mercado negro, que de una vez tener abastecimiento del producto para el normal funcionamiento de la economía nacional. Entonces, creo que aquí es un tema fuerte a hablar. Obviamente sabemos por qué no se quiere incrementar los precios, porque hay un cálculo político, hay un cálculo electoral y hay muchos temas por detrás. Pasemos a la siguiente, por favor. ¿Qué hacer sobre los biocombustibles? La propuesta principal es simple. Si no funciona hay que cerrarlo, porque es gasto de dinero público, es gasto de crédito externo, a lo mucho, y esta es una recomendación de los propios compañeros que se han comprometido a producir palma aceitera en el norte de La Paz, a lo mucho convertir estos proyectos en proyectos pilotos y experimentales, ¿no? Si en el país no tenemos antecedentes de haber producido palma aceitera, y hay gente que por primera vez ya con los estándares que tiene Colombia tiene que producir esas cantidades, esos rendimientos, y obviamente no va a funcionar así, ¿no? Entonces, lo que hay, por lo menos, para no perder todo, diríamos, convertir en proyectos pilotos y experimentales para ver si esto tiene alguna oportunidad económica en adelante, pero pensar que con esto vamos a reemplazar el combustible importado es soñar demasiado.
Cancelar la construcción de la megaplanta de diésel HBO. No sé si han escuchado de este diésel HBO. Es una planta millonaria que está en el proyecto de los biocombustibles, y el diésel HBO significa básicamente que, por ejemplo, esa planta puede transformar el aceite usado de cocina en biodiesel o en diésel directamente, ¿sí? Y esta tecnología lo tiene Europa, ¿no? Lo tiene Estados Unidos. Y en Bolivia se está promocionando como que Bolivia va a ser el primer país de Sudamérica en tener una planta de producción de diésel HBO. ¿No? Suena interesante, y la pregunta es ¿por qué otros países no lo tienen? El problema con esta megaplanta es básicamente la disponibilidad de la materia prima. En los países que tienen altos ingresos, incluso por estándares ambientales, ellos tienen que desechar el aceite usado, tienen que recolectar, tienen que juntar, tienen que darle un uso económico finalmente, ¿no? Entonces hay una necesidad de reciclaje, y nosotros queremos adoptar la misma tecnología por una necesidad de producir diésel. Entonces, este diésel, además de que es más costoso, probablemente el doble, si no tiene sentido. Incluso se ha hablado que en el Alto tendríamos pequeñas microempresas que se dediquen a recolectar aceite usado por los barrios, ¿no es cierto? Si con un megáfono compro aceite usado, realmente no sé cuánto aceite podemos recolectar, es otra realidad. Aquí casi la gente no bota el aceite, ¿no? Le da hasta el último uso posible. Entonces, aquí la única explicación puede ser especulación, es que hay un negociado con esta planta. Cancelar la importación de estos autos flex fuel, ¿no ve? ¿Han escuchado? ¿Sí? Que venga de Brasil, etcétera. Obviamente eso es lo primero que debería anularse. No sé si tengo algo más. Bien. Esto de mitigación de daños. Esta es la planta Mayaya. No, esta es la Incahuasi, ¿no? Aquí tenemos que hablar de un tema que Raúl ha tocado y que parece ser muy importante y que hay que tratar a futuro con más específicamente. El tema de la energía eléctrica es un tema obviamente preocupante. Hoy estamos preocupándonos como nos hemos preocupado hace 5 años de que no va a haber diésel, y lo mismo va a pasar de aquí 3, 4 años, porque como bien se decía en la primera exposición, el 80% de la energía eléctrica se genera con termoeléctricas. Y las termoeléctricas, ¿no? Ayer también fue mencionado esto varias veces, funcionan con gas natural. Y este gas natural es subvencionado, ¿no? Y este gas natural subvencionado, sé que es a $1.3 el millón de metros cúbicos, me parece, y su precio internacional está entre $8 o $11, ¿no? Y cuando se acabe, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Si se va a acabar el 2028, vamos a tener que importar gas. La pregunta es que se va a acabar también el gas subvencionado para las termoeléctricas, ¿no? Entonces aquí hay Álvaro tiene mucho trabajo, creo, a futuro de cómo puede contribuir a evitar este desastre. En su peor momento, Ecuador ya tiene apagones de luz, ¿no? Cuba está sufriendo en este momento un gran problema, ¿no? Hay cortes de 8 horas, de 10 horas, y esto va a ser común, porque si bien podemos importar de Argentina gas natural, el problema es que vamos a tener que importar a $11. Y eso significa que las facturas de luz nos van a dar problemas serios, ¿no es cierto? O va a haber desabastecimiento y cortes. Y hay lugares en que prácticamente esta parte de afectar al aparato productivo afecta a la población. Por ejemplo, estos meses en Santa Cruz, octubre, noviembre, diciembre, incluso enero, son meses de temperaturas extremas. El año pasado hemos tenido días de 41, 42 grados, ¿no? Y sin energía eléctrica, ese es un problema muy, muy serio hoy en día con el cambio climático y todo eso. La pregunta es, no conozco el sector otra vez, pero por ejemplo, en Incahuasi creo que tiene mayor ciclo de vida para adelante. Deberíamos dejar de bloquear y decir de esta zona no se exporta, lo vamos a ahorrar lo poco que queda para el consumo interno. Si son decisiones que no se han discutido,
Porque finalmente, por ejemplo, si el beneficiario es el gobierno departamental de Santa Cruz, quizá no lo quiera y prefiera hoy tener los dólares por exportar los saldos que nos quedan, sin pensar en qué va a pasar de aquí a 3, 4 años. Entonces, aquí tenemos un problema también significativo. No sé si tengo algo más, creo que es, a ver, sí. Bien, con eso les dejo, espero estar en tiempo. Gracias. Bueno, quiero agradecer a Fundación Tierra por la oportunidad que me da para poder expresar y hacer conocer la realidad actual que está viviendo el sector del transporte en función a su cotidianidad, en función al trabajo operativo que desarrolla en servicio del comercio exterior boliviano, en servicio del aprovisionamiento de productos en el mercado interno, y a través de su servicio tiene el sector que contar con una serie de insumos, y uno de esos insumos principales, aparte de las llantas, los repuestos, es el combustible, es el diésel. Quiero manifestar como antecedentes que es importante señalar que hasta antes del 2015-2016 aproximadamente, Bolivia producía un 25% de combustible aproximadamente. Quiero recalcar esta situación, que es desde una percepción sectorial los datos que voy a mencionar, porque obviamente acá los técnicos, la gente que está encargada del estudio del biocombustible, de la importación del sistema energético en nuestro país, lo han expresado claramente, y obviamente nosotros de pronto podamos hacer un aporte dentro de una realidad práctica donde no pueda existir cierta desconfianza con los datos que actualmente algunas instituciones de forma irresponsable han puesto en conocimiento de la opinión pública. Yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos a partir del 2016 comienza a incrementar los volúmenes de importación de diésel, y esto debido a que comienza a generarse una serie de escasez y falta de aprovisionamiento en el mercado interno, en los diversos surtidores de nuestro país. Es en ese sentido que el sector, ante la imposibilidad de contar con este combustible que le permita transitar las carreteras de nuestro país y hacia el exterior, genera una serie de reclamos y demandas al gobierno de turno para que aclare su política energética con referencia a la importación de combustibles. Y en ese interín de negociación, de análisis, de estudio de parte del sector, vemos de que YPFB tenía monopolizado el servicio de transporte de carga de camiones cisternas para la importación de productos de combustibles a nuestro país. Esta situación obviamente limitaba la cantidad de volúmenes que necesitaba el país para poderse aprovisionar de combustibles, y logramos romper este monopolio permitiendo de que ingresen mayores empresas de transporte en la especialidad del manejo de combustibles de cisterna, y esto hace de que obviamente tengamos una referencia mayor de una importación de alrededor del 100% de combustible hacia nuestro país. Es importante también hacer mención sobre el crecimiento del parque automotor que ha venido ocurriendo desde el 2015-2016, cuando el sector del transporte contaba en el segmento empresarial alrededor de aproximadamente 960 empresas,
Estas 960 empresas registradas al Servicio Internacional de Carga como empresas legalmente constituidas, donde existen pequeñas, medianas y grandes empresas. Las pequeñas y las medias empresas constan de un parque automotor aproximadamente de 4 unidades por empresa. Estas aglutinan el 60% de las 960 empresas que están legalmente constituidas y que operan en nuestro país, y el resto del 60% son empresas que cuentan con mayor parque automotor. Y el sector empresarial de transporte tiene un total de 8.500 unidades de transporte que actualmente transitan por las carreteras de nuestro país y y cruzan nuestras fronteras. Pero sin embargo, el parque automotor del transporte pesado alcanzaba, les decía, 16.000 unidades en el pasado. Actualmente se tiene un aproximado de 19.700 camiones o medios de transporte que vienen transitando las carreteras de nuestro país y cruzan nuestras fronteras. Lo que quiere decir que ha habido un incremento de medios de transporte que hacen el servicio al mercado nacional y al servicio del transporte del comercio internacional boliviano. Cada medio de transporte, en función al servicio que presta, en función a las distancias que transitan, hace un uso aproximadamente de 4.500 litros por unidad o medio de transporte mensual. Lo que determina para el sector del transporte, según nuestros datos técnicos, según nuestra experiencia, según las consultas que se realizan en función a las asambleas que hacemos dentro de nuestra actividad, aproximadamente el sector haría uso del total de las importaciones de un 40%. El resto de las importaciones, del 60%, está distribuido en la agroindustria, la minería, la construcción. Y, obviamente, el contrabando. Este último, en modalidades desde un criterio personal, un contrabando ilegal permisivo. ¿Por qué? Porque estas mermas que se realizan en el tránsito del punto de importación a la internación de nuestro país, ¿no?, son ocurridas a través de la sustracción de los operadores del transporte. Y esta situación, que se constituye como un acto ilegal, es permitido por yacimientos cuando al propietario de la empresa o al dueño del camión le aplica el cobro de un precio internacional, sin que exista una observación o una penalidad al operador de transportes, porque ese producto o esa merma es vendido en el mercado negro y obviamente esto refleja una reducción porcentual en el volumen de comercialización a nivel interno. Como el desabastecimiento, la racionalización de combustible que existe hoy en día, al sector del transporte ha generado una serie de problemas, debido a que estos obstáculos que se vienen dando en la actualidad generan pues dentro de una actividad comercial un daño económico.
y ese daño económico, en el caso del transporte, no está exento. Pero, sin embargo, las características del transporte necesita de un elemento muy importante, que es lo que les he mencionado, el diésel. Este combustible, cuando existe desabastecimiento, restricción, genera un perjuicio o daño económico, y no solo en el aspecto monetario, sino también desde la salud psíquica del conductor. ¿Por qué? Porque automáticamente la necesidad de contar con el combustible, la búsqueda de que un surtidor esté abasteciendo o esté vendiendo para poder adquirir este consumo en función al contrato de servicio que tiene, le genera un estrés. Y este estrés obviamente deriva en un aspecto de su salud física. Posteriormente, otro de los aspectos que prácticamente daña esta problemática es los controles que hace el BCISA a través de la ANH. ¿Qué es lo que ocurre? El sector, un camión hace una fila en un determinado surtidor. Este surtidor, para abastecer al resto de los camiones, lo que hace es racionalizar la carga en una determinada cantidad de combustible. Este combustible no ha satisfecho las necesidades que tiene el transportista en función a su operativa comercial que tiene. Obviamente tiene que buscar otra alternativa u otro surtidor para poderse abastecer hasta cumplir la cantidad de diésel que necesita para poder realizar el transporte. Entonces, ahí se encuentra con un problema de carácter abusivo por parte de las autoridades de la ANH, donde con el apoyo de la fuerza pública hacen e identifican de que ese camión habría cargado en 3 surtidores. Por consiguiente, el haber realizado esa operativa genera la susceptibilidad de que este transportista estaría cometiendo contrabando. Entonces, ese tipo de causas, de situaciones que engloban a nosotros como sector, prácticamente hace de que exista un malestar, hace de que exista una situación inconveniente en el funcionamiento de nuestra actividad. Paralelamente a esos aspectos, las constantes filas, el constante apagado y encendido del motor generan desperfectos mecánicos en el arranque de la movilidad y en los inyectores de esta movilidad. La pérdida de tiempo que se generan por este problema tiene como coincidencia las dificultades en el consolidado y el desconsolidado de la carga, que afectan al interés del cliente, que obviamente como una alternativa genera la rescisión o resolución del contrato porque no se ha cumplido la obligación en los tiempos que establece. Para no extenderme mucho, porque en realidad el sector del transporte tiene como identificado como aspectos de perjuicio y daño a esta crisis a la que estamos atravesando, es justamente lo que he manifestado. Pero como conclusión, es importante hacer referencia al tipo de combustible con mayor precio que el actual gobierno está queriendo implementar, como es el biocombustible, a través de la ampliación de las fronteras agrícolas, con base a etanol y a aceites. Estos productos, especialmente el etanol, por su descomposición, genera
se convierte prácticamente en agua. Sin necesidad de ser un perito en química, el etanol es el alcohol. El alcohol, por esta situación de descomposición química, se convierte en agua. Si nosotros, y esta es una experiencia que hemos realizado en el sector, hemos comprado una botella de alcohol Caimán, hemos vaciado en una taza, hemos prendido ese instante y obviamente ha habido combustión. Ese mismo alcohol hemos dejado que pase un determinado tiempo y ese alcohol ya no generaba combustión. Entonces, lo que el gobierno está queriendo plantear con el etanol no nos brinda confianza al sector del transporte, y nos preocupa mucho que instituciones que han realizado este tipo de estudios para meter al mercado no hayan tenido un acercamiento con el sector para comprobar en la práctica, ¿no?, el tiempo de esta, para poder determinar qué desperfectos mecánicos puedan generar en los medios de transporte o en las unidades de transporte. Si recordamos los años, la década de los 80, el Brasil ha puesto en comercialización vehículos a alcohol. Muchos se deben acordar de los vehículos, las petitas que eran, que las llamaban Fusca, ¿no es cierto?, que venían en base a alcohol. Hoy en día Brasil ha dejado de producir ese tipo de vehículos porque justamente no ha sido sustentable el combustible para estos vehículos. Hoy en día, el Estado boliviano nuevamente alerta al sector del transporte, anunciando la venta de diésel ULS a un precio de 6.88, en base a una mezcla de biodiesel con diésel oil de base, considerando que los camiones de alto tonelaje de motores a diésel requieren mayor combustión y densidad energética, lo que permite la mayor fuerza en la conducción y el uso en caminos donde existen colinas, existe el empleo de poder arrastrar volúmenes de carga mucho mayores para satisfacer las necesidades de lo que requiere la sociedad. Es importante también mencionar que la industria automotriz a nivel mundial ha realizado una serie de pruebas para la implementación de camiones de alto tonelaje en el mercado en base a electricidad, en base a gas, en base a baterías. Esta situación no ha dado resultado, no está dando resultado, porque de acuerdo a un informe que nosotros habíamos recibido de la empresa Volvo, nos manifiestan y nos dicen de que el camino para recibir o para obtener optimización en el combustible para este tipo de camiones era el hidrógeno. Pero se están haciendo estudios y lo que más se acerca al combustible a ser usado por el transporte pesado en el futuro es el hidrógeno. Ante esta coyuntura, corresponde transparentar la realidad económica. Considero que es importante, al margen de cuestiones político-partidarias, es que la población
asuma una conciencia, acepte el principio y el fin de la subvención de hidrocarburos. Desde un criterio y consultas realizadas con el sector desde ya un par de años atrás, es el de levantar la subvención de los hidrocarburos, reducir gradualmente, reducir en parte en función a un porcentaje considerable, cosa que pueda esta sostener y alivie alivie la economía que nuestro país actualmente está utilizando en cuanto al gasto por la importación de combustibles. Yo quiero agradecer a ustedes, es una exposición en base exclusivamente a un criterio del sector en función a su vivencia, en función a su cotidianidad, para poder expresar y de pronto pueda ser un aporte para que los técnicos que están sumidos en el estudio de la situación hidrocarburífica puedan considerar y revisar algunas inquietudes que tenemos como sector. Muchísimas gracias.